estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Tenemos muy buenos consejos para todos ustedes. Siente el crujiente sabor del festival Croissant Sandwich de Mr. Donut. Disfruta creaciones únicas para cada gusto. 12 opciones para desayunos o almuerzos con especialidades como 3 quesos americano, chicken bacon y muchísimo más. Disfrútalos desde $4.50 en restaurantes Mr. Donut, o si tú lo prefieres también puedes solicitarlo a Hugo Apps. Listo, seguimos conversando con el ex embajador de El Salvador en Washington, en la India, diputado de la Asamblea Legislativa, entre otros cargos, el doctor Rubén Zamora. Doctor, debo de preguntarle, haciendo un breve análisis, una radiografía de los partidos políticos. El partido FMLN, estaríamos hablando que entre otros sería de uno de los partidos de la fuerza que en determinado momento tuvo, bajo la creación de 1992, los acuerdos de paz, tuvo una bancada legislativa que se llegó a constituir en la primera fuerza de ese país. ¿Qué tendría que hacer particularmente, doctor, usted que pues en alguna medida tiene conocimiento sobre este partido político? ¿Qué tendría que hacer el FMLN? ¿Qué cambios internos tendría que hacer de cara a los resultados, al mensaje que se descodifica del voto popular de la población salvadoreña? Por favor. Pues mire, yo no soy quien para decirles qué es lo que deben de hacer, pero a mí me parece que por los resultados tienen que hacer algo drástico, si es que quieren sobrevivir. O sea, recuerde acuérdese también nuestro pasado no muy lejano. El otro único caso en que un partido ganó la mayoría simple de la Asamblea fue la Democracia Cristiana. Y haber hecho eso le significó su propio veneno. Porque a partir de ahí empezó corrupción, empezó a crecer la corrupción dentro del partido, la salida de mucha gente que no podían seguir allí, ¿verdad? Y el rechazo a la democracia cristiana, y desde entonces ya no se ha podido recuperar hasta ahora. Eso ya tenemos ese caso. A veces esto, como es la entrada, la elección lo que le da a un partido político es la entrada al gobierno, la llave para abrir la puerta y entrar. Pero de allí para allá, que haya sacado 20 votos o 20,000 votos, se vuelve irrelevante, porque lo importante es qué es lo que está haciendo. Y este país, El Salvador, está entrando a una de sus peores crisis, porque va a ser una crisis no solo económica, fruto de todo lo que la pandemia ha generado de despedida de trabajo, de cierre de empresas, de destrucción de trabajos y de empresarios, etc. Sino que también lo que significa entonces lo que se viene de la crisis del Estado. El gobierno salvadoreño debe ya tanto y tiene que ir a pagar unas cantidades tan altas en este año que una de dos: o ve qué hacer, o ve de declararse en quiebra el gobierno. Normalmente, ¿qué es lo que hace? Siguen endeudándose como lo han hecho todos, desde Arena para acá, ¿ve? Han estado en términos de endeudamiento del Estado, ¿ya? Pero esto ya llegó a su límite. Antes nos cobraban 3-4% por prestarnos dinero en Wall Street, ¿verdad? Ahora están llegando hasta 11% de interés, que es el mejor retrato de que nos están viendo que nos estamos cayendo. ¿Y qué es lo que nos queda? El siguiente paso es que caigamos en manos de lo que se llaman estos especuladores financieros, que son los buitres, que prestan a unos niveles de usura ya en términos estatales, ¿verdad?, que hacen que la crisis se haga todavía más fuerte hasta que rompen a los países, como hicieron con Argentina y con otros que ya han sucedido. O sea que eso lo enfrentamos ahorita, y eso lo va a tener que enfrentar el gobierno.
La otra alternativa que le queda al gobierno de El Salvador es irse a coger con el Fondo Monetario Internacional, que es la que hacen la mayoría. Y el fondo sí le puede dar dinero con intereses y a veces sin interés o dándole una moratoria para que se recupere. Eso, pues, pero ¿a cambio de qué? ¿Ah? El Fondo Monetario no exige intereses altos, no puede, tiene además prohibición para eso, pero sí lo que exige es condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones que se le pone a todos el Fondo Monetario? Primero, súbame el IVA 5 o 6 puntos más. Segundo, entre nuevos pagos para conseguir dinero del Estado, ¿eh? Como por ejemplo el impuesto territorial, éntrelo. Ya no lo cantó. Y eso es lo que va a hacer el Fondo Monetario, porque no le va a dar el dinero para que sigan endeudándose más. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se nos enfrenta el próximo año. Y tercero, suele pedir el Fondo Monetario Internacional, por favor, me reduce a los empleados públicos en tanto por ciento para ahorrar gasto de salario. Esa es la realidad. Eso es lo que vamos a enfrentar los salvadoreños y eso es lo que tiene que enfrentar el gobierno de Bukele, que por cierto no se caracteriza por ser un gobierno que guarda el dinero y que por favor no hay que gastarlo, sino que es uno que derrocha y derrocha y derrocha dinero con la mayor facilidad. Entonces, frente a eso es lo que se va a enfrentar en los próximos años. Porque probablemente esta crisis dure 1 o 2 años por lo menos, si es que logramos salir de ella. Y eso entonces va a golpear a la población, como toda crisis, y al que más golpea es al que está más abajo, el que está más pobre. O sea, pues que ese es el panorama económico que nos vamos a enfrentar. Un panorama económico en que el presidente se ha caracterizado en su ejercicio en armar pleitos con empresarios, ¿verdad?, grandes. ¿Ya? Y eso lo único que hace es romper la confianza que el empresario necesita para invertir. Porque dice hoy por ti, mañana por mí, ¿verdad? Entonces, todo eso tendría que cambiar mucho para ver si es posible un acuerdo de país para salir de lo que se nos viene encima. Y que vamos a sufrir todos, sí es cierto, porque es una crisis, pero que suframos sabiendo que sufrimos, pero también sabiendo que participamos en ver las soluciones y que se cumplan esas soluciones. Yo ese es el panorama que veo. El otro panorama es el político. Por un lado, los partidos políticos, si no cambian, yo diría radicalmente, y si la asamblea no es reformada, creo que van a volverse como si hemos vuelto el PCN, pues, ¿verdad? Que después de ser el partido mayoritario por años, ¿verdad? Ahora pues es un partido, pues nada, que ahí anda buscando a quien apoya para que le dé puestos en el gobierno y cosas de eso. ¿Verdad? Y en ese es el camino en que gana, porque ha perdido prácticamente la mitad de todos sus diputados. ¿Ya? O sea que en ese sentido, ¿ya?, la tendencia es que los partidos que no cambien, que no busquen nuevo discurso, nueva forma de comunicarse con la gente y de expresar lo que sea, y que demuestren que son honrados y decentes y que no andan en chanchullos de todas clases, ¿verdad?, con el dinero de los ciudadanos, ¿verdad?, y que den ejemplo de eso al interior de su propio partido. Si no hacen eso, yo creo que van a seguir, yo no creo que desaparezcan, pero siguen allí siendo de 2, 3 diputados, 4 uno, 0 otro, y ese tipo de cosas. Ese es el futuro que veo, y que lleguemos de hecho y pasemos de lo que ya tenemos, que es el partido oficial, porque el partido Nuevas Ideas se comporta ya como un partido oficial, ¿verdad? O sea, que cuenta con el apoyo de la policía, que cuenta con el apoyo del Ejecutivo, que se siente que puede cambiar las leyes que quiera, que ahora va a poder entonces en la Asamblea meter las leyes que quiera, y segundo, reformar las leyes que no le gusten. Y ese es el panorama. Y tercero, se quita de encima el papel que la Constitución le señala a la Asamblea Legislativa, que tiene que velar porque el Poder Ejecutivo cumpla con lo que debe de cumplir según la Constitución. ¿Ya?
y le da los instrumentos a la Asamblea para poder hacer eso. Esta Asamblea casi no los ha utilizado. Ahí están en la Constitución, ¿verdad? Pero ahora, con una mayoría de gente que ha sido electa, a saber por qué y para qué va a ser, sino que simplemente porque hay que apoyar al presidente y hay que servir al Ejecutivo. Entonces lo que vamos a tener es que el papel de la Asamblea, que es constitucional y fundamental, de echarle un ojo a lo que los otros poderes están haciendo, se pierde. Eso lo doy por sentado. Lo único que queda por ver es si eso le va a permitir cristalizar esta tendencia que ha mostrado el gobierno de Bukele mediante nombrando a una sala de la Suprema Corte de Justicia, a la Fiscalía, al de Derechos Humanos, al de la Corte de Cuentas, que sean lo que ellos quieren y han dicho en la campaña que debe ser. Tienen que colaborar con el presidente. ¿Ya? Eso es lo que todavía no se sabe si va a caer en manos del Ejecutivo. Y eso es la puerta de entrada a la mayor corrupción. ¿Por qué? Porque ya no importa quién nombren, lo único que les importa es que sean leales al presidente. Pero que sepan hacer la cosa, no importa. ¿Ah? Que sean honrados, mucho menos. Ahí tenemos el montón de casos, ¿verdad?, de corrupción como nunca ha habido con este primer año de gobierno del presidente Bukele. Entonces, esas son las perspectivas que yo veo y creo que hay que advertírselas al pueblo. Ok, doctor, aguánteme un ratito, vamos a una pausa. Esto es 8.com. Quédese con nosotros, por supuesto, Canal 30, Tele 1. Volvemos.